300 millones de empleos podrían estar en riesgo a nivel mundial en los próximos años debido al desarrollo y uso de la tecnología derivada de programas de inteligencia artificial. Esto según los expertos. Pero los riesgos no solo afectarían al ámbito laboral. El Foro Económico Mundial advierte que en 5 años desaparecerán 14 millones de empleos a nivel mundial, a medida que la economía se debilite y las empresas impulsen la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial. De Microsoft, Google y otras empresas de la industria tecnológica emitieron una nueva advertencia sobre los peligros que representa la inteligencia artificial para la humanidad. Como si fuera una información real de Noticias 1, se publicó ayer en redes de WhatsApp en Putumayo una supuesta denuncia contra un candidato a la gobernación. Usaron herramientas sofisticadas de inteligencia artificial. Mónica, tomando una imagen real suya, falsificaron su voz, los gráficos y la edición de Noticias 1. Obviamente buscaban favorecer a un candidato y perjudicar a otro. Estos últimos años se ha hablado mucho sobre las inteligencias artificiales y cómo poco a poco están cada vez más presentes en nuestro mundo moderno. Noticias sobre la creación de una inteligencia artificial para un uso práctico como Copilot de Bing, como asistente de búsqueda que se adapta para su usuario, u otras inteligencias artificiales como pasatiempo, como lo es Canva y su generación de imágenes. En lo personal, cuando supe de la existencia de ChatGPT, su capacidad de crear textos de manera automática y que ha logrado ser de mucha utilidad para varias personas, es que no he dejado de escuchar lo que son las inteligencias artificiales y las grandes capacidades que éstas poseen. Si bien la existencia de las IAs han estado presentes desde hace varios años, como es el caso de las asistentes virtuales, pero podríamos ir más atrás en el tiempo y ya en la segunda mitad del siglo XX se habían desarrollado inteligencias artificiales. En los 50 existía Perception, que podía reconocer imágenes, o Lips, que podría jugar el 3 en raya, o en los 60 se desarrolló Elisa, quien podía simular ser un terapeuta, tomando en consideración obviamente las grandes limitaciones de la tecnología en esa época. No fue hasta la década del 2010 en donde se considera el inicio de la cuarta revolución industrial, dando pie al boom de las inteligencias artificiales, donde el avance en este campo se ha incrementado vertiginosamente a tal punto que incluso llega a dar temor por las capacidades que éstas pueden tener, las cosas que podrían pasar y cómo puede afectar a nuestra vida, tanto personal como laboral. Y de esto se trata este mini documental. Aquí veremos los tipos de inteligencias artificiales, las posibles implicancias en nuestras vidas y cómo debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Para ello, consulté con diversas fuentes, incluyendo el propio ChatGPT, para así también ver las capacidades que tiene. Así que partamos por el principio. ¿Qué es una inteligencia artificial? Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que muchos programas computacionales son mencionados como inteligencias artificiales cuando en el fondo pueden ser bots o algoritmos. Así que primero vamos a diferenciar estos tres conceptos. Los bots se dedican a realizar funciones de manera automatizada, desde lo más simples como enviar mensajes de manera automática y responder preguntas predefinidas. Seguramente ustedes han visto que cuando realizan un trámite de manera virtual en un banco, por ejemplo, siempre en la parte inferior derecha emerge una ventana preguntando en qué lo pueden ayudar y de esta manera orientarlos en los trámites que ustedes busquen realizar. Otro ejemplo de bot son los que mandan mensajes automatizados, como es el caso del spam que recibimos en redes sociales o por email. E incluso hay algunos más complejos como los que pueden jugar videojuegos en vez de una persona. De hecho, esto último es usado mucho en MMORPGs, donde los bots son usados para generar monedas y venderlos en páginas especializadas sin tener que mover un dedo. Pero obviamente eso es trampa y podría ser baneado por eso. Independiente de su complejidad, los bots solo se enfocan en tareas específicas que se necesitan trabajar de manera automatizada. Por otro lado, los algoritmos se basan en una serie de pasos lógicos bien definidos para realizar una función en específico. Aquí entrarían principalmente la mayoría de los programas de tu computadora, desde qué software se iniciarán al encenderse, cómo un antivirus sabe qué programa es peligroso o no, los eliminadores de archivos duplicados, entre otras cosas.
Aquí se basa en la información de entrada y salida. Si se da la misma instrucción de entrada, generará la misma acción de salida o una ligeramente distinta. Ya retomaremos este tema más adelante. Pero en el caso de las inteligencias artificiales, se caracteriza principalmente en que una máquina busque imitar la inteligencia humana y por ende necesita cumplir ciertos requisitos, tales como el aprendizaje a través de la experiencia o la exposición de datos de manera autónoma y no por intervención humana, el razonamiento y toma de decisiones basados en la lógica o identificando patrones, la capacidad de entender el lenguaje humano, interpretando y comprendiendo imágenes o sonidos, y la capacidad de mejorar su rendimiento mediante la experiencia y no mediante una reprogramación. Ya con estas características podemos decir que un programa puede ser considerado una inteligencia artificial, ya que, como dije anteriormente, muchas otras aplicaciones se les etiquetan como inteligencias artificiales únicamente porque es un término que le añade cierta capa de complejidad. Pero mientras una máquina no aprenda de manera autónoma, no puede ser considerada una IA. Como ejemplos de inteligencias artificiales que existen, tendríamos las asistentes virtuales, las cuales escuchan y se comunican con sus usuarios, buscan información en Internet, establecen recordatorios, controlan dispositivos conectados a la IA, entre otras funciones. Como ejemplos tenemos a Siri, de Apple, Alexa, de Amazon, y el asistente de Google. Recomendaciones de plataformas de streaming, donde mediante algoritmos, estas IAs aprenden cuál es el contenido que te gusta consumir para recomendar series o películas que te podrían gustar. Como ejemplo, tenemos todas las plataformas como Netflix y similares. IAs de reconocimiento facial, ya sea por sistemas de seguridad o aplicaciones en redes sociales, pueden reconocer rostros, ya sea para identificar a alguien en una empresa o para etiquetar a tus contactos de Facebook. Traductores automáticos, los cuales pueden traducir textos entre diferentes idiomas. Ejemplos de ellos son el DeepL y Google Translate. Chatbots, pero aquí no hablamos de los bots con preguntas prefijadas que mencionamos anteriormente, sino me refiero a inteligencias artificiales como ChatGPT, que crea textos, responde preguntas y orienta soluciones ante los problemas que se les solicite. Conducción autónoma. Aquí las inteligencias artificiales aprenden a conducir de manera autónoma. En estas tenemos Waymo y las desarrolladas por Tesla. Y para jugar, pero ojo, no me refiero a los jugadores movidos por computadora. Estas siguen siendo algoritmos debido a que siguen una pauta de movimientos según juegue el usuario humano. Sino me refiero a otras como AlphaGo, una IA programada para el juego de mesa Go y que ha derrotado a campeones mundiales. También las inteligencias artificiales pueden ser clasificadas en 3 categorías o etapas, tomando en consideración, claro, el nivel de capacidad y autonomía que tienen estas inteligencias artificiales. En ellos tenemos la IA estrecha, también conocida como débil o específica, en el cual sistemas de inteligencia artificial realizan trabajos específicos y limitados. Estos sistemas son expertos en un área específica, pero carecen de la capacidad de comprender o realizar tareas fuera de su ámbito definido. Ejemplos de estas inteligencias artificiales estarían las asistentes virtuales o sistemas de recomendación, ya que éstas no pueden realizar ningún otro trabajo que no sea la función en la cual fue programada. Como segunda clasificación tenemos las IAs generales, las cuales son inteligencias artificiales que tienen la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos de manera similar a la inteligencia humana. Estas no están limitadas a una tarea específica y también tienen la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y problemas. Cabe destacar que, desde el momento en que estoy investigando y grabando este video, no existe ninguna inteligencia artificial que pueda ser clasificada completamente en este nivel. Sin embargo, no significa que a futuro podemos encontrarnos con inteligencias artificiales que cumplan estos requisitos. Y en la tercera categoría tendríamos las IA superinteligencia o superinteligentes, las cuales, de manera hipotética, estas deberían superar la capacidad intelectual humana en todos los aspectos, vale decir, en la resolución de problemas, en su creatividad y en la toma de decisiones.
Esta tercera clasificación de inteligencias artificiales es la que tiene mayor preocupación sobre la seguridad y la ética en la creación de IAs. ¿Se acuerdan que mencioné que hay programas que, siendo algoritmos, son mencionados como inteligencias artificiales? Pues es hora de tratar el tema. Entiendo que llamar a programas complejos que son inteligencias artificiales le da una cierta capa de ser un software más complejo, pero en un sentido estricto, siempre hay que revisar todos estos programas con lupa. Por ejemplo, podemos hablar de los filtros en las fotos de las redes sociales u otras aplicaciones, ya que son mencionadas como inteligencias artificiales cuando en realidad son algoritmos, ya que tienen reglas predefinidas como el cambio de colores, el desenfoque, hacer arreglos para vernos mejor, etc. Aquí no existe un aprendizaje continuo por parte del programa y por ende estaríamos ante un algoritmo determinístico. Pero si un programa genera imágenes modificadas, tampoco podríamos considerar que es una inteligencia artificial, sino que fácilmente puede ser un algoritmo no determinístico, los cuales generan cambios debido a la aleatoriedad del programa o al entrenamiento que se le ha sometido. Y un ejemplo sería el WQ, programa realizado por Tencent y que fue popular hace un año, donde si subías una foto, esta la convertía en estilo anime. Y cuando hice una prueba mandando la misma imagen, me di cuenta que generaba un resultado diferente. Aquí podríamos estar frente a un algoritmo no determinístico. Sin embargo, aun cuando estuve investigando, no pude dar con la información de que si la aplicación de Tencent se dedica a aprender mediante ensayo y error. En resumen, para que un programa pueda ser considerada una IA, debe adquirir información y estar aprendiendo por su cuenta y no por intervención por parte humana, lo cual nos lleva a otra interrogante. No vamos a entrar en los tecnicismos y qué tipo de algoritmos e instrucciones deben programarse para que una inteligencia artificial pueda aprender, porque claro, toda IA aprende de manera diferente según su función. Sin embargo, se pueden clasificar mediante el método de enseñanzas, y estas son tres. Aprendizaje supervisado. Aquí una IA se entrena mediante información de entrada y salida que se desea. Pongamos de ejemplo una inteligencia artificial que reconozca imágenes. Primero colocamos una gran cantidad de fotos con etiquetas, de esta forma identificará los patrones, podrá reconocer las imágenes y tendría la capacidad de etiquetarlos por su cuenta. Otro método es el aprendizaje no supervisado. Aquí busca que la misma inteligencia artificial descubra por su cuenta los diversos patrones mediante el agrupamiento de datos. Si seguimos con el ejemplo de una IA que reconozca imágenes, sería mostrarle distintas fotos y que logre distinguir los diversos objetos por su cuenta debido a la similitud que tengan. Y el aprendizaje reforzado, donde la inteligencia artificial aprende en un entorno controlado y es constantemente retroalimentado mediante la penalización o recompensa según el resultado de sus acciones. Siguiendo con el ejemplo de inteligencia artificial que reconoce imágenes, aquí sería evaluada manualmente cómo reconoce los objetos presentes en las fotos que son sometidas. Independiente del modo de cómo adiestras una inteligencia artificial, todas las IAs pasan por el mismo proceso de aprendizaje automático, empezando por la iniciación de los parámetros del programa, siguiendo por la presentación de datos, pasando por el cálculo de errores para comprobar su efectividad, el ajuste de parámetros mediante retroalimentación y la repetición del proceso para mejorar su rendimiento. Como dije al inicio de este mini documental, este boom de las IAs, donde señalan el gran poder que pueden llegar a tener, empezó con la fama de ChatGPT, inteligencia artificial que crea textos, y aunque no es el único en su especie, nos hace preguntar, ¿qué tiene de especial el ChatGPT que resalte sobre otras IAs de generación de texto automático? Esta interesante inteligencia artificial saltó a la fama debido a su gran complejidad, ya que fue creado en base a 175.000 millones de parámetros. Por consiguiente, tiene una capacidad más grande de crear textos más extensos, más coherentes, tener un amplio conocimiento y una mejor interactividad a comparación de otras IA generadoras de texto.
El ChatGPT posee un gran abanico de aplicaciones que puedes tratar. Actuar como un tutor virtual para responder lo que le preguntan, la creación de textos automáticos, traducciones, escribir historias y poesía corta, entre muchas otras cosas. A diferencia de lo que yo pensaba, el adiestramiento de ChatGPT no se obtiene mediante el uso por parte de millones y millones de usuarios, sino que su aprendizaje se ha realizado en un entorno controlado y supervisado, y así evitar errores generados de manera intencional. ¿A qué me refiero con un error generado de manera intencional? Bueno, no sé si recuerdan que hace varios años atrás se hizo viral el que si colocaban ciertas sílabas que se repetían constantemente en el traductor de Google, decían mensajes sobre el fin del mundo o cosas por el estilo. Pues bien, se trató de personas que, al colocar ciertas sílabas escritas constantemente en el traductor, y este obviamente no los iba a traducir porque no significaba nada, le colocaban la opción sugerir traducción, todos estos mensajes de fin del mundo. Eso sería enseñarle de manera errónea a una inteligencia artificial. Volviendo al ChatGPT, su entrenamiento se basó en las siguientes etapas. Primero, la recopilación de datos, donde se alimentó de información de una gran variedad de libros, sitios web, artículos y otros recursos en línea. El preentrenamiento, para que aprenda patrones lingüísticos para que así pueda comprender el lenguaje a partir de diversos contextos o situaciones. El ajuste fino, donde se perfeccionó sus funciones específicas por separado para así mejorar el rendimiento en diversas tareas. Y por último, la iteración, es decir, repetir los pasos de preentrenamiento y ajuste fino varias veces para que mejore gradualmente el rendimiento de esta inteligencia artificial. Al principio pensaba que ChatGPT lograba responder debido a que automáticamente busca información por internet, algo así como el buscador de Google, solo que en vez de darte las páginas para que encuentres lo que estás buscando, el ChatGPT te entregaría la información de manera directa. Pero no es así, ya que tiene sus propias fuentes de datos para que, una vez más, no existan errores generados de manera intencional entrando a páginas de información poco verídicas, como por ejemplo la Wikipedia o similares, donde cualquiera puede editar la información. Mediante una búsqueda por internet, podemos ver cómo el ChatGPT ha ayudado a realizar distintos proyectos, como ayudar en hacer un videojuego, ser un cofundador de una empresa e incluso poder escribir artículos sobre diversos temas. Lo cual podemos decir que las posibilidades de esta y otras inteligencias artificiales son casi infinitas, que el límite ni siquiera es el cielo y que la ciencia ficción se está convirtiendo en ciencia real mucho más pronto de lo que pensábamos. Pero debemos preguntarnos, ¿qué tan milagrosas pueden ser las inteligencias artificiales? Como podemos ver, las IAs tienen un gran potencial en diversos campos. Su capacidad de aprender por su cuenta y su rápido procesamiento de datos puede mejorar la eficacia, la precisión y la automatización de tareas más complejas, cada vez con un nivel de razonamiento más cercano a la de un ser humano. Sin embargo, estas todavía están lejos de las que podrían verse en películas de ciencia ficción. Empezando por ejemplo por los sesgos que ésta puede generar debido a que usaron datos locales para su entrenamiento. Por ejemplo, si queremos consultarle a una inteligencia artificial cómo solucionaríamos el problema de la educación, esta será totalmente diferente si estamos hablando de un país en Hispanoamérica, Europa, Asia, África, etc., debido al contexto social, cultural y económico. Para evitar esta clase de respuestas sesgadas, se necesitarían inmensos volúmenes de información de todo el mundo. Y si bien muchos pueden decir de que el avance tecnológico ha crecido cada vez más vertiginoso, de todas maneras hay que considerar de que las IAs no son milagrosas, por lo que debemos ser realistas y que ninguna máquina puede ser perfecta, sin importar la cantidad de correcciones y retroalimentaciones ante las respuestas que las inteligencias artificiales nos entreguen. Solo podemos mejorar su rendimiento para reducir cada vez el porcentaje de error, pero este jamás llegará a ser cero. De todas maneras, las IAs no dejan de tener un potencial tremendo y los desafíos a futuros no solo se enfocarán a cómo mejorarlas,
sino también en otros aspectos como su uso ético y cómo cambiaría la sociedad, ya que como toda herramienta, solo será buena o mala siempre y cuando sea usada de manera correcta. Lo cual nos lleva al siguiente tema. Una de las críticas más destacadas a las inteligencias artificiales es que pueden reemplazar la mano de obra humana por el uso de las IAs, generando así una gran ola de cesantes, aumentando así la pobreza e incluso pensar en un colapso en la economía por el incremento de productos, pero una baja en la venta y contrataciones de servicios. Y sectores como la manufactura, la administración y la logística serían las más afectadas. Y quién sabe si esto llega a abarcar a otros campos como la creación de contenido, la música o el arte. Y si bien hubo diversos trabajos que en el pasado existían, pero ahora ya no, debido al avance tecnológico. Ejemplos de estos oficios sería ser lechero, el más conocido de todos, ya que varias veces está presente en series y películas de la época, y que se dedicaba a distribuir leche, ya que no existían refrigeradores para que pudieran mantener el alimento a salvo. Ser ascensorista, ya que anteriormente no solamente era presionar un par de botones, sino que también tenías que medir la velocidad con la que ésta se estuviese moviendo. O ser despertador, y no estoy bromeando, antes de la existencia de las alarmas, se contrataban a alguien que te despierta a cierta hora golpeando las ventanas con una vara. Algo similar podría pasar con el tema de los empleos que podrían ser reemplazados por inteligencias artificiales, pero a una mayor velocidad, donde mucha gente acabará cesante en un corto periodo de tiempo y los que no sean desplazados por las IAs tendrán que aprender a dominar las nuevas tecnologías. De todas formas, no todo es negativo, ya que si bien reemplazará puestos de trabajos, al mismo tiempo puede generar otros empleos, como el mantenimiento de las máquinas o ser parte del aprendizaje forzado de las IAs, donde sí o sí se necesitará mano de obra humana y de preferencia con décadas de experiencia laboral para poder adiestrar los programas. Las IAs sí o sí impactarán en el mundo laboral, pero dicho cambio dependerá de cómo se gestione la transición entre las inteligencias artificiales con las habilidades humanas. Para evitar que estos cambios sean demasiado bruscos, se puede trabajar mediante una planificación estratégica y que la transición sea más conservadora. Otro de los problemas que nos podemos enfrentar es depositar ciegamente nuestra fe a las inteligencias artificiales, ya que podríamos estar expuestos ante sus fallas debido a datos anómalos o situaciones inesperadas, dando comportamientos inesperados y, por confiar en ellos, decidamos seguir sus erradas instrucciones. La falta de transparencia con los datos alimentados, sin saber si estos están sesgados ya sea por descuido o intencionalmente, es lógico que va a generar decisiones discriminatorias e injustas en caso que se utilice en situaciones como la contratación de empleos, la justicia o en una evaluación crediticia. Otro problema es que las IAs manejan grandes cantidades de datos personales, sobre todo en servicios de streaming, aplicaciones de celulares y redes sociales, lo cual tu anonimato cada vez va desapareciendo y estamos ante el constante peligro del robo de datos. Si nos vamos a la parte informática, las IAs pueden generar ataques cibernéticos más sofisticados o ataques de DOS. Para los que no saben, un ataque de DOS consiste en enviar millones de solicitudes a los servidores de alguna página, haciéndolos saturar. Seguramente les ha pasado cuando recién habilitan la página para saber si estás habilitado para votar o si vas a trabajar como vocal de mesa. La gente va en masa a la página de Cervel, donde termina saturándolos de manera accidental. Pues bien, con las IAs podrían hacer ataques a diversas páginas con una precisión más cercana a la humana. Crear videos con noticias falsas, algo similar a lo que se vio en Noticias 1, donde falsificaron la imagen y voz de la conductora Mónica Rodríguez para así realizar una noticia falsa y que ésta sea mucho más creíble. Y si esto se puede falsificar para crear noticias, ¿qué tan difícil sería para un estafador hacerse pasar por un familiar tuyo, el cual te pide una suma de dinero, ya sea para pagar un examen médico, una operación o haberse involucrado en un accidente automovilístico?
Y aprovechando de que la gran mayoría de nosotros subimos nuestra imagen y nuestra voz a las redes sociales, estos podrían fácilmente obtenerlas y utilizarlos a su favor. La administración de falsos perfiles en redes sociales o páginas de medios para la difusión de información falsa o difamación de personajes públicos, algo que en contextos políticos sería bastante desastroso y sobre todo en épocas de elecciones. Estas serían mucho más difíciles de ser detectadas en comparación a cuentas bots, por lo que debemos señalar otra área que también debe adaptarse a las inteligencias artificiales que se están desarrollando. Si bien tenemos leyes que sancionan por errores o daños ocasionados por inteligencias artificiales, hay otros casos donde la ley es bastante difusa. Tomaré por ejemplo a una IA que causó polémica ya que tenía la capacidad de modificar la foto de una persona para que ésta salga completamente desnuda, lo cual claro generó quejas por parte de celebridades que han visto sus fotos modificadas con este programa. ¿Y cuál fue la respuesta de sus desarrolladores? Que no se hacen responsables por lo que puedan hacer su inteligencia artificial, lo cual se desliga si se usa para crear fotos de cualquier persona totalmente desnudas, sin importar si son menores o no. Lo cual, si llega a existir una regulación con el uso de las IAs, estas podrían ser enfocadas en las siguientes aristas. Una evaluación estricta de la inteligencia artificial para su aplicación en áreas críticas como lo es la salud y la justicia. Así se garantiza que los programas cumplan los estándares de seguridad y calidad. Establecer criterios claros para buscar responsables en caso de daños causados por inteligencias artificiales, ya sea por un mal uso o un fallo en su funcionamiento. De esta forma se puede responsabilizar a los desarrolladores por crear una IA cuya función genera un impacto negativo, o a los usuarios quienes pueden usar una IA diseñada con propósitos positivos para que termine siendo usada de manera negativa. Tener un fácil acceso por parte de la justicia sobre los usuarios de las inteligencias artificiales públicas para poder ser usadas en una investigación. De esta manera, si se usó cierta aplicación para suplantar a alguien o usar su imagen y voz sin su consentimiento, pueden dar fácilmente con dicha persona. Y poder generar medidas para la transición y el desplazamiento laboral debido al reemplazo humano por las inteligencias artificiales. Así evitamos una pérdida masiva de empleos, además de generar facilidades para educar a las personas y así puedan manejar las nuevas tecnologías. Justificar la razón de por qué las inteligencias artificiales necesitan cierta información personal del usuario. Seguramente han oído en más de una ocasión que ciertas IAs gratuitas roban tu información personal e incluso escanean los archivos de tu computadora. Cabe destacar que yo no soy abogado ni tampoco tuve asesoría judicial para escribir este capítulo. Y es más, cada nación tiene sus propias leyes, así que dependerá de país en país. De todas maneras, lo que busco es indicar cuáles serían los puntos importantes mediante las quejas que se han generado por ciertas IAs gratuitas, los problemas que pueden ocasionar y, por supuesto, sugerencias del mismo ChatGPT. De esta forma podemos garantizar que la gente sepa que arriesga una sanción en caso de utilizar dichas tecnologías de manera negativa. Porque claro, es lógico que habrán personas que utilizarán negativamente estas IAs, como el ejemplo anterior del programa que puedes desnudar a quien tú quieras mediante una foto, pero si se puede responsabilizar a sus creadores o incluso poder llevar preso a quien lo use con menores de edad, pues eso hará que lo piensen dos veces antes de intentarlo. Lamentablemente, la velocidad del avance de las inteligencias artificiales y las tecnologías no van a la par con las regulaciones. Véase, por ejemplo, en el mini documental que hice sobre los NFTs, que la falta de regulación les permitía vender tokens usando arte ajeno y que esto no era ilegal debido a que no vendes los derechos del arte, sino que vendes el archivo que contiene ese arte. Y la verdad, temo que la ley y sus regulaciones lleguen bastante tarde, y que cuando las IAs estén reguladas, ya se habrán usado masivamente de manera negativa. Hasta ahora hemos visto todas las aristas de cómo las inteligencias artificiales van a impactar en varias áreas en la vida. Solo nos queda tratar un último tema, y no por ello es la menos importante.
Desde que se estandarizó la educación, siempre ha estado ligada por las necesidades sociales, culturales y económicas, principalmente en lo económico, por lo que se ha modificado según los cambios que ocurran principalmente en el avance tecnológico. Con respecto a este periodo del boom de las IAs, la educación en todo el mundo debe adaptarse a la par de cómo avanzan las inteligencias artificiales, por lo que la idea de basar la educación en la mayor adquisición de conocimientos, como saber las capitales de los países, conocer las fechas exactas de ciertos sucesos históricos, cómo despejar el valor de X en una ecuación, entre otras cosas, estarían casi obsoletas debido a que con una búsqueda con tu smartphone puedes conocer dichos datos. Así que con este mundo moderno, la educación debe enfocarse menos en los conocimientos y más en habilidades como el razonamiento crítico. Aquí me limitaré a hablar solamente de mi país, Chile, pero estoy más que seguro que pueda servir para cualquier nación. Y no descarto que en países del primer mundo ya tienen cubierta en sus programas de educación el uso de las inteligencias artificiales y similares. Sí estoy seguro que aquí no lo está. Y si no queremos quedar atrás en el país con el avance de las IAs, debemos fomentar la enseñanza de las matemáticas, en ciencias de datos y programación desde temprana edad. Es importante que las escuelas empiecen a introducir el pensamiento computacional basado en el pensamiento lógico para poder entender cómo llegar a la solución de un problema, la capacidad de procesar datos estadísticos y poder obtener deducciones e inferencias sin temor a equivocarse. Claro, esto suena como un contenido para niveles de educación superior, pero estos contenidos y habilidades realmente deberían partir desde la primaria y profundizarse en secundaria, ya que, independiente si se desempeña en un trabajo donde requiera el uso de inteligencias artificiales o no, las IAs estarán presentes en mayor o menor medida tanto en su vida laboral como personal. Ya si hablamos de la educación superior, la enseñanza del uso de las inteligencias artificiales deben estar enfocadas para la resolución de un problema que esté ligado con la industria o la investigación. Así estaría alineado a las necesidades del mercado laboral actual y futuro. Algo importante a destacar es que la educación no solo debe cambiar con respecto a las inteligencias artificiales en aspectos de conocimientos y habilidades, sino también en orientar la ética y responsabilidad ante el buen uso de las IAs, ya que como dije anteriormente, es una poderosa herramienta que puede ser convertida en un arma en las manos equivocadas. Y de la misma forma en que se orienta a temas como el consumo de sustancias, la sexualidad y la buena convivencia, se debe educar sobre los buenos usos que las inteligencias artificiales pueden llegar a tener, pero también las cosas que no se deben hacer y las consecuencias negativas que pueden acarrear. Ya que si a cualquier estudiante le dices que tus datos estarán en su base de información y serías fácilmente descubierto si usas la IA para acosar o molestar a tus pares, el chico se lo pensará muchas veces antes de querer usar esta herramienta para molestar a sus pares. Sin duda alguna, las inteligencias artificiales llegaron para quedarse, y que sí o sí repercutirán en nuestra vida. No olvidemos que este tipo de tecnologías no son infalibles. Tenemos ejemplos como ciertas páginas de reseñas escritas solo con inteligencias artificiales, las cuales presentan problemas de redacción, ortografía y similares. Los servicios de streaming, que sugieren una serie o película con un tópico totalmente alejado a tus gustos o géneros que nunca has visto. Programas que resuelven ecuaciones como Wolfram Alpha, que ha dado resultados erróneos, y es algo que vi en más de una ocasión en mi vida universitaria. El caso de GTA Definitive Edition, donde sus gráficas y textos fueron modificadas de maneras automáticas y sin supervisión humana, haciendo que éstas generen gráficos deforme, textos mal escritos y una saturación de efectos. O incluso el mismo ChatGPT se excusó al no saber de un personaje de una novela porque quizás salió después del 2022, cuando la obra literaria era de los 90. Estos y otros ejemplos nos demuestran a que debemos ser realistas ante las inteligencias artificiales, que no son milagrosas y no significa que con una inteligencia artificial puedas usar para invertir en la bolsa y ganar siempre. Lo que sí, a futuro es posible que el porcentaje de error irá disminuyendo, ya que éstas seguirán perfeccionándose para mejorar la precisión de sus resultados mediante la iteración y la retroalimentación. Pero de algo que estoy casi seguro, y hago énfasis en el casi,
es que no creo que superen el razonamiento de un humano estándar, debido a que no dejan de ser un programa computacional, estar atado a ciertas limitaciones. Quizás el nivel 3 de inteligencias artificiales superinteligentes se quede solo en la ciencia ficción. Claro, podrá procesar información millones de veces más rápido que una persona y pueden ser herramientas muy útiles para diversos campos, pero para eso hay que saber usarlas. Esta situación me recuerda cuando estuve en la primera prueba de Física 1 en la universidad. Mi profesor dijo que podíamos usar formulario y calculadora en la prueba, lo cual nos alegró porque, obvio, tendríamos el puntaje máximo sin problemas. Hasta que nos dimos cuenta que aún así la prueba seguía siendo complicada. Bueno, mi profesor nos lo dijo. Su calculadora les dará el resultado instantáneamente sin problemas. Pero ¿de qué les va a servir si el usuario no sabe qué valores y qué operaciones se tienen que hacer para resolver los problemas? Por eso hago gran énfasis en que la educación es importante para poder dominar estas y otras tecnologías. No olviden comentar, dar like y compartir si es que les gustó este mini documental. Si lo desean, pueden ser miembros del canal, lo cual pueden acceder a ciertos beneficios, incluso hasta decidir qué videos desean que se produzcan, siendo este el primer video realizado por decisión de mis mecenas. Gracias por ver este video y nos veremos muy pronto en el siguiente.